Bienvenidos amigos, amigas, a una edición más de Té para Tres. Encantado de estar con ustedes un sábado más acompañándolos. Buenas tardes con todo, buenas tardes querido Cajamarca. Feliz también de estar ya en el sexto programa de Té para Tres. Contentos, hoy ya tenemos un tema bastante interesante, bastante importante para todos ustedes. Así es, queridos televidentes, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente en Té para Tres. Y antes de anunciar el tema, quisiéramos recordarles los números para que cuando ustedes quisieran hacer sus consultas a lo largo del programa, las puedan hacer. El teléfono fijo es 36 2987 y si quieren hacer la llamada desde RPM lo pueden hacer colocando el Michi o el numeral adelante, numeral 076 36 2987. Esperamos sus llamadas. Entonces, el tema que tenemos para hoy, como dijo Billy, es un tema muy importante, muy interesante también, y es el tema de la depresión. ¿Qué es y cómo afrontarla? Porque muchos decimos, algunas personas están deprimidas, están tristes, pero realmente hay personas que no saben o no conocen qué es en realidad la depresión, ¿no? Tal cual. Sí, pues, hay mucha gente que no entiende mucho la depresión, no sabe qué es en realidad. Pero de repente aquí empezamos con la primera pregunta, que es, de repente, ¿la depresión puede ser una enfermedad o es un estado de ánimo bajo? No sé, ¿qué podemos decir de eso? No, esto es bastante común escuchar. Hoy en día estoy bajoneada, estoy un poco, estoy feeling, o momentos de tristeza dicen, no quiero ver a nadie, no sirvo de compañías, ¿no? Sucede esas frases muy comunes hoy en día, ¿no? Que suelen decir que la depresión, pues de repente es algo así ya más normal, muy leve, muy fresh, ¿no? Mucha gente también, muchos jóvenes de repente ya no tienen ganas de salir a compartir con sus compañeros, con sus amigos, prefieren estar en su cuarto solos, haciendo tal o cual cosa y están pues bajo, incluso en el famoso Facebook creo que ponen, ¿no? Tal persona se siente triste o tal persona se siente pensativo y un montón de stickers que ponen, ¿no? Etiquetas, ¿no? Respecto de la cuestión que planteaste hace un momento y de los ejemplos que ustedes han dado, en general podemos decir que la depresión, con los ejemplos que ustedes han dado, es una depresión normal, que podemos sufrir todos, es un estadio de tristeza que cualquier persona puede sufrir a partir de un hecho negativo, estresante, o que uno percibe como negativo, ¿no? Y por otro lado, también podemos hablar de la depresión clínica, que ya es, podemos estar hablando de un trastorno, o si no un trastorno, por lo menos un episodio de depresión que puede ya ser diagnosticado y que debería además ser tratado. Exacto. La depresión está contemplada en libros de diagnóstico. También tenemos el CIE-10 o el DSM-4, hoy en día también el DSM-5, ¿no? Dentro de los trastornos afectivos o trastornos del humor. En otros libros también considerado como trastornos de ánimo, ¿no? Esto quiere decir que altera nuestro estado anímico, ¿no? Puede que nos suceda cualquier circunstancia adversa y esto haga que nuestro cuerpo reaccione de esa manera frente a una situación, por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido, ejemplo, ¿no? Frente a la separación de un esposo, o fuerte a una pérdida laboral también, pues, ¿no? Entonces, en estos estadios de tristeza o en estos estadios emocionales caracterizados principalmente por la tristeza, estaríamos hablando de episodio depresivo o de trastorno de depresión, ¿no es cierto? De repente, para quienes les haya parecido raro que mencionemos el CIE-10 o el DSM-4, son libros o manuales de diagnóstico clínico que cualquier psicólogo o terapeuta tiene pues en su oficina para poder hacer un correcto diagnóstico de cualquier trastorno. Exacto. Okay.
Decía acerca de los episodios depresivos que no tienen que son diagnosticados a partir de por lo menos 2 semanas de que empiezan a ocurrir los síntomas de tristeza, de depresión, entre otras cosas, ¿no? Episodio. Episodio, exactamente. Y hablamos de trastorno una vez que estos episodios son repetitivos, con un intervalo de tiempo de algunos meses entre ellos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo generalmente tengo un estado de ánimo regular, feliz, o sea, algo que nosotros llamamos normal, un estado de ánimo normal, pero de repente tengo, no sé, he tenido un problema con mi pareja, o he terminado con mi pareja, o me han despedido del trabajo. Entonces, por supuesto, yo voy a presentar síntomas de tristeza, en algunos casos profunda, pero si es que esto no tiene un antecedente, no podríamos estar hablando de trastornos, sino solamente de un episodio depresivo que por supuesto es pasajero, ¿no? Claro, el episodio depresivo, como tú lo decías, es momentáneo y es natural, ¿no? Después de, ¿no? Para considerar un trastorno depresivo tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios, ya lo mencionabas, los manuales que nosotros los psicólogos manejamos, ciertos criterios para decir estoy en depresión, ¿no? Claro, además no es solamente como síntoma la tristeza, sino que además un poquito más adelante vamos a dar algunos de los síntomas más específicos de la depresión, a través de los cuales ya se puede diagnosticar depresión. No es solamente un estado de tristeza y nada más, ¿no? Hay unas cosas más que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, pues justamente quería comentar algo así. Cabe resaltar esto y que quede muy claro que una característica principal de tanto del episodio como del trastorno es que los dos comparten el estado de ánimo de tristeza, ¿sí? Entonces, ya sea tristeza corta, tristeza larga por una semana, un mes, etcétera, ambos van a tener este tema emocional, la tristeza. La diferencia está en el tiempo, como les decía, de repente en el episodio, como mis compañeros, es más pequeño el tiempo, y en ya trastorno pues es un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, ambos van a tener tristeza, de eso no nos olvidemos. Mira, qué bueno que menciones esto, que la tristeza es la principal característica dentro del episodio y dentro del trastorno depresivo, ¿no? Pero existen entre otras características, ¿no? La disminución de la atención y la concentración, ¿no? Estos son aquellos factores que te hacen olvidarte de repente de fechas, ¿no? De fechas importantes, te hacen olvidarte o simplemente pierdes el interés en algún tema específico, ¿no? Entonces también es característico. Claro, también podemos comentar, por ejemplo, la pérdida de confianza en sí mismo, en uno mismo. O sea, cuando uno quiere hacer algo y ya empieza con que no, mejor no puedo, no, mejor no lo hago porque me va a salir mal, o mejor ya no salgo porque me veo mal, me siento enfermo, me siento gordo o gorda, no quiero salir. Entonces ya se pierde la confianza en uno mismo, y esto va a evitar que tenga ese mismo dinamismo que tenía antes para las actividades cotidianas de esta persona, ¿no? Así es. Un factor importante para que nosotros podamos decir que existe una depresión clínica, más allá de, o independientemente de que si fuera un episodio o un trastorno, es que, como nosotros sabemos, para que se pueda hacer un diagnóstico o considerar un trastorno clínico, deberíamos pensar que la depresión o el estado de tristeza en esta persona ya está interfiriendo en su vida personal, en su vida laboral o en su vida familiar, en su vida interpersonal en general, ¿no es cierto? Si es que no llega aún a interferir, no podríamos aún hablar propiamente de un trastorno tal cual, ¿no? Además, otra de las características es que hay constantemente ideas negativas, entre ellas ideas de culpa y de ser inútil. Nosotros sabemos que la depresión tiene un ingrediente bastante grande en el sentido cognitivo de pensamiento. Entonces, en ese sentido es que hay unas ideas bastante fuertes de culpabilidad, de que me siento inútil, de que no lo voy a poder hacer, o de que, ya lo decía Billy, de que soy feo, soy gordo, etcétera, ¿no? Exacto. Mira, hablas de pensamientos y dentro de las características de la persona que está deprimida, pues tiene pensamientos suicidas, ¿no? De autoagredirse, de autolesionarse, ¿no?
verdaderamente para una persona deprimida no existe nada bueno ya en el mundo, ni para él, ni para otras personas, simplemente ya tiene solamente pensamientos derrotistas. Claro, exactamente. Otra característica bastante común también en las personas que sufren de este problema de depresión es los famosos trastornos de sueños. No llegan a conciliar el sueño como debería ser. Al día siguiente se despiertan que no se han recuperado, se despiertan, como decimos, con desguance, con desánimo, con apatía, y no tienen ganas de hacer nada. En su día cotidiano tienen que irse a trabajar temprano y están con las energías bajo cero, como se dice, ¿no? De repente se acuestan a las 10 de la noche, duermen hasta las 12, de ahí se despiertan, están dando vueltas en su cama sin sueño hasta 2, 3, 4 de la mañana y no recuperan la energía, no descansa bien su cuerpo, no descansa bien su mente, y ahí es cuando empiezan ya los problemas también en el trabajo, pues porque la producción empieza a bajar, ya no cumple con los objetivos que se le han impuesto, ya no cumple con los requerimientos por el jefe o no puede hacer trabajar de repente al grupo que tiene responsable dentro de su trabajo. Entonces, trastorno del sueño es algo muy común también. Esto, tú decías de la pérdida del sueño, y en algunos casos también mucho duermen cuando están deprimidos, sí, ¿no? Sí. Mucho duermen cuando están deprimidos, como que no quieren salir de su cama y todo el día están en pijama, no quieren salir de su cuarto, también sucede. También sucede, En ¿no? general podríamos hablar de trastorno del sueño, ya sea la pérdida del sueño o la hipersomnia, que es las ganas de dormir constantemente, ¿no? Además también podemos mencionar la pérdida de apetito o el trastorno general de la dieta, en el sentido de que hay personas que cuando se deprimen comen mucho más, dado que la depresión y la ansiedad son como hermanitas, ¿no? Claro, sí, siempre se juntan. Entonces la depresión y la ansiedad, como siempre van de la mano, una crisis ansiosa siempre va a derivar en alguna conducta compulsiva, por ejemplo, comer. ¿No es cierto? Además, pérdida de interés en las actividades cotidianas, en términos generales, ¿no? Es decir, las cosas que nos producían placer o disfrute antes, ahora ya no lo hacen tanto, ¿no? Okay. Ahora, ¿por qué aparece la depresión? ¿Por qué es que hay personas que ustedes han visto que les pasa de todo, ¿ah? Les pasa de todo, ¿no? Pierden el trabajo, pierden a su pareja, los atropellan, pero sí, todo el día están sonriendo ellos, ¿no? ¿Qué sucede con estas personas? Hay una personalidad importante en el mundo de la psicología, que es Aaron Beck, y él es terapeuta cognitivo-conductual, o del enfoque cognitivo-conductual, y él decía dice que la depresión tiene un fuerte ingrediente cognitivo, es decir, de pensamiento, ¿no? Esto significa que nosotros, o sea, no nos hace daño lo que nos sucede, sino la interpretación que hacemos de ello, ¿no es cierto? O sea, los pensamientos que tenemos a partir de las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y además hay tres componentes importantes, que son pensamientos negativos en general, pero pensamientos negativos sobre mí mismo, sobre el futuro y sobre el mundo que nos rodea. Ok, entonces estamos hablando de pensamiento, ¿sí? Emoción y conducta, ¿verdad? Exacto, claro que sí. Estamos hablando esos tres factores, que muy bien lo dices con este autor Aaron Beck, ¿no? Que en base a todo eso surge que el depresivo o la depresiva empieza, ¿no? Este es mi pensamiento, mi emoción responde así, ¿no? Y mi conducta es de repente dejar de comer, ¿no? Claro, dormir, ¿no? Dejar de alistarme, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y muy práctico que seguramente a muchas personas les ha pasado. Por ejemplo, yo estoy pasando por un estadio de depresión, ¿no? Entonces yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, por el celular, ¿no? Entonces mi esposa me contesta, mi esposa que tiene a mi bebé en un brazo, a la bolsa de mercado del otro, a la mochila de mi hijo en sus dientes, y me dice, ahorita no te puedo hablar porque estoy ocupada, ¿no? Y me cuelga. Entonces, como yo estoy en este estadio de depresión, yo voy a pensar, mi mujer ya no me ama, ¿con quién estará? Seguramente ya está a punto de dejarme, ¿no sé? Entonces,
estos pensamientos me van a causar la emoción de tristeza y la posterior conducta de por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? No querer salir de mi casa, de llorar, etcétera, ¿no? Por eso, todo surge en el pensamiento y la interpretación que le doy, ¿no? La interpretación que le doy a la conducta de otros, ¿no? A la conducta de otros, esa interpretación que le doy. Entonces de pronto me contestaron mal, se rieron si yo pasé, entonces ¿qué es lo que dicen? No, se están burlando de mí, y por lo tanto no quieren ser mis amigos, y empieza la tristeza. Y respecto a esto, hace muchísimos años atrás ya viene dándose este concepto por un famoso filósofo, Epícteto, que dice, exactamente dice así: las personas no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. Lo que estaban conversando mis compañeros, ¿no? Miren ya desde cuántos años atrás ya viene este concepto conductual, ¿no? De por qué las personas pueden sentirse así. Y si nos ponemos a pensar un poquito, yo creo que en muchas ocasiones ha habido este tema de sentirse así. Bueno, antes de seguir vamos a ir con el primer corte comercial y seguimos en T para 3, no se muevan.